Buen día, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre la investigación que hicimos bibliográfica sobre las generalidades de la familia ISO 27000, que es la seguridad de la información. La agenda para esto es: primer punto, ¿qué es seguridad de la información? Segundo punto, ¿qué es seguridad informática? Tercero, ¿cuál es la diferencia entre la seguridad de la información y la seguridad informática? Cuarto punto, ¿por qué es necesaria la seguridad de información? El siguiente punto sería qué es el sistema de gestión de seguridad de la información. También vamos a hablar un poco sobre la responsabilidad, que si es responsabilidad de la unidad informática, la implementación de un sistema de gestión de seguridad informática en la empresa. Vamos a hablar sobre unos conceptos básicos, la implementación de dos ejemplos de esos conceptos. Vamos a hablar también sobre los planes de tratamiento, la familia ISO 27000 y la norma ISO 27002. Ahorita va nuestro compañero Carlos con el inicio. Bueno, primero necesitamos qué es seguridad de la información, necesitamos saber qué significa. Según la ISO 27001, consiste en asegurar confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de una organización y de los sistemas implicados en su tratamiento. Otras definiciones podrían ser que es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener las dimensiones que son la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma. Una definición adicional sería que la seguridad de la información permite asegurar la identificación, valoración y gestión de los activos de la información y sus riesgos en función del impacto que representa para una organización. ¿Qué es seguridad informática? Son las medidas y controles que aseguran la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de los sistemas de información, incluyendo hardware, software, firmware y aquella información que procesan, almacenan y comunican. También la seguridad informática es una rama de la ingeniería de sistemas que se encarga de coordinar acciones para proteger la integridad y privacidad de la información que ha sido almacenada en un sistema informático. Cualquier sistema de seguridad informática que se ponga en marcha en una organización debe apuntar a tres principios básicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre seguridad de la información y seguridad informática? En la seguridad de la información hay desarrollo de planes, estrategias para garantizar la seguridad de la información, mientras que en la seguridad de la informática es la implementación de técnicas de protección de la información. En la seguridad de la información, su marco de acción es sobre todo las áreas de la empresa, y en la seguridad informática su marco de acción es el área de tecnología e información, las TICs. En la seguridad de la información es la parte estratégica de la seguridad, y en la seguridad informática es la parte operativa. Otra diferencia sería que la seguridad de la información se apoya de técnicas y métodos para realizar su trabajo, mientras que la seguridad informática se apoya de herramientas tecnológicas para realizar su trabajo. Al final, la seguridad informática viene dentro de la seguridad de la información. Siempre entre la diferencia entre la seguridad de la información y la seguridad informática existen algunos puntos, por ejemplo, en común, y otros que no. Por ejemplo, en la seguridad de la información tenemos ausencia de normas y políticas, errores, actos deliberados, personal, control insuficiente de cambios, comportamiento del personal. Y en la seguridad informática podemos tener vulneraciones como virus, spam, contraseñas, ataques DOS. Continuando con la diferencia entre seguridad de la información y seguridad informática, tenemos que la seguridad de la información es a un nivel de dirección estratégico, mientras que la seguridad informática es a un nivel táctico operacional. Pueden existir dentro de una compañía, por ejemplo, departamentos de análisis de riesgos, otro grupo que se encargue de las normativas, un plan director, mientras que en la seguridad informática tenemos áreas un poco más específicas que se pueden encargar de atender algunos casos de vulneraciones, departamentos de auditoría, técnicas de protección, etc. ¿Por qué es necesaria la seguridad de la información? Es necesaria porque las organizaciones, redes y sistemas de información se enfrentan en forma creciente con amenazas relativas a la seguridad de diversos orígenes, incluyendo el fraude asistido por computadora, espionaje, sabotaje, vandalismo, incendios o inundación. En este sentido, la seguridad de la información aporta a los siguientes puntos. La información solo estará disponible para las personas autorizadas y además solo cuando sea requerida.
Se evitan pérdidas de información, se disminuyen los riesgos que la información caiga en otras manos, se mejora la imagen de la entidad y aumenta el valor en el mercado. Y además existe una mayor confianza por parte de los clientes. A continuación va a continuar el compañero Walter. Yo les voy a seguir hablando de qué es Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, CGSI, que son sus siglas. Estos sistemas de información son un conjunto de políticas de administración de la información y hay 4 elementos que incluye esta gestión, los cuales son manual de seguridad, procedimientos, instrucciones, checklists y formularios y los registros. Vamos a hablar sobre los documentos del nivel 1, que son los manuales de seguridad. Es el documento que inspira y dirige todo el sistema, el que expone y determina las intenciones, alcances, objetivos, responsabilidades, políticas y directrices principales. Los documentos de nivel 2 son los procedimientos. Estos documentos de nivel operativos que aseguran que se realizan de forma eficaz, en los cuales están la planificación, operación, control de procesos de seguridad de la información. Los documentos de nivel 3, que son las instrucciones, checklists y formularios, estos documentos son los que describen cómo se realizan las tareas y las actividades específicas relacionadas con la seguridad de la información. Y por último tenemos los documentos de nivel 4, cuáles son los registros. Estos son los documentos que proporcionan una evidencia objetiva de cumplimiento de los requisitos, en los cuales tenemos alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, políticas y objetivos de seguridad, metodología de evaluación de riesgos, informe de evaluación de riesgos, plan de tratamiento del riesgo y de declaración de la aplicabilidad. Continuando, nos hacemos las preguntas. ¿Es responsabilidad de la unidad informática la implementación de un sistema de gestión de seguridad informática en la empresa? No podemos considerar que el sistema de gestión de seguridad de la información sea una cuestión meramente tecnológica o técnica de la unidad informática en el lado de la empresa, sino todo lo contrario. La gerencia debe tener la responsabilidad de gestionar los riesgos y los impactos del negocio. Desde un primer momento tenemos que asumir que este sistema afecta a la gestión del proyecto y requiere que todas las acciones futuras y las decisiones que se tomen solo la puedan desarrollar de alta dirección de la organización. La implicación de alta gerencia en las organizaciones es uno de los principales componentes para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Ahora vamos a hablar sobre unos conceptos básicos, los cuales son activo, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, gestión del riesgo, incidente de seguridad de información e impacto. En el activo, como concepto general, tenemos que son los bienes, derechos y otros recursos de los que dispone una empresa, pudiendo ser, por ejemplo, muebles, construcciones, equipos informáticos o derechos de cobro por servicios prestados o venta de bienes al cliente. También se incluirán aquellos de los que se espera obtener un beneficio económico en el futuro. Los activos o elementos de la información se dividen entre grupos, los cuales son datos e información, sistema de infraestructura y personal. Continuando con las amenazas, es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción que se puedan producir un daño material o inmaterial sobre los elementos de un sistema. En el caso de la seguridad informática, los elementos de información se pueden clasificar en naturales, intencionales e involuntarias. En la vulnerabilidad es la capacidad, las condiciones y características del sistema mismo, incluyendo la entidad que lo maneja, que lo hace susceptible a amenazas como resultado de sufrir algún daño. En otras palabras, es la capacidad y posibilidad de un sistema de responder o reaccionar a una amenaza o de recuperarse de un daño. Continuando con el riesgo, es el potencial de pérdidas que pueden ocurrirle al sujeto o sistema expuesto, resultado de la relación de la amenaza y la vulnerabilidad, es decir, la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un cierto sitio o durante un cierto periodo de tiempo. En la gestión de riesgo es un proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. Por último, tenemos los últimos dos conceptos, que es incidente
de la seguridad de información es un acceso interno de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de información, un impedimento en la operación normal de las redes, sistemas o recursos informáticos, o una violación a la política de seguridad de la información del organismo. En resumen, eventos de seguridad de la información deseados o inesperados. Por último, tenemos el impacto, que es la medición de las consecuencias de la materialización de algún riesgo o una amenaza. Como ejemplo tenemos dos ejemplos. Uno es la vulnerabilidad cuando se habla de los ciberataques. Un ciberataque es cualquier maniobra ofensiva de explotación deliberada que tiene como objetivo de tomar el control, desestabilizar o dañar un sistema informático. Estos ataques hacen que la empresa pierda prestigio, reputación ante su audiencia. Para poder evitar esto se debe realizar un análisis profundo para poder cubrir toda la vulnerabilidad posible. El siguiente ejemplo es el impacto que se puede ocasionar a un posible fallo dentro de un componente que forme parte del centro de cómputo del sistema. Nos enfocaremos en cómo impacta un fallo en el centro de cómputo. Un fallo en el centro de cómputo puede ocasionar problemas en la continuidad de los servicios si no se tienen las medidas necesarias para contrarrestar los fallos tanto físicos como lógicos. Hoy va nuestro compañero Ariel con los siguientes temas. Gracias. Bueno, continuando con los planes de tratamiento, ¿qué es en sí un plan de tratamiento de riesgo? Bajo la normativa ISO 27001, es la formulación para identificar las acciones que hay que tener para la gestión apropiada de los recursos, responsabilidades y prioridades respecto a los riesgos, es decir, cómo los vamos a manejar y cómo vamos a manejar recursos, responsabilidades y prioridades. La normativa ISO 27001 nos define las acciones de tratamiento de un plan de riesgo. Entre estas tenemos las cuatro principales, que son evaluar el riesgo, que es de acuerdo al porcentaje de riesgo que se identifican, evaluar la seguridad interna de la organización, y este es el porcentaje de las unidades organizativas, evaluar la seguridad de los activos en las empresas, es decir, los activos que no poseen una política de seguridad, y evaluar la integridad de los equipos informáticos, es decir, esto ya respecto a los mantenimientos que se realizan. También nos podemos apoyar del anexo de la ISO 27001, del anexo A, en la que se brindan lo que son la matriz de gestión de riesgos. Bueno, acá tenemos el contexto de los conceptos que teníamos anteriormente. Los activos, las amenazas, las vulnerabilidades desembocan ¿a qué? Al tratamiento, a cómo vamos al riesgo identificado para paliar los incidentes o minimizarlos y los impactos que podemos incurrir si no tenemos algo claro. Bueno, tenemos la familia ISO 27000. La familia ISO 27000 es una normativa internacional estándar ¿qué es lo que nos viene? Nos permite el aseguramiento, la confidencialidad y la integridad de los datos y de la información de una organización. Entonces, ¿qué venimos con esto? Nosotros venimos a estandarizar mediante la gestión de un sistema de seguridad de información que se complementa con las buenas prácticas que aquí tenemos. Podemos dividirlas en tres grupos principales, que son la seguridad de la información, la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información y la auditoría y la certificación. Cada una, respecto a la seguridad, tenemos la seguridad en las comunicaciones, las redes, las aplicaciones y la salud de los datos. Respecto a la implementación, tenemos lo que son las métricas, la gestión de los riesgos, la gestión de las organizaciones, la ciberseguridad, la seguridad de la tecnologías de la información y la comunicación, la gestión de los incidentes. Y respecto a la auditoría y la certificación tenemos las acreditaciones. Norma ISO 27002. ¿Qué podemos destacar de esta normativa? Que es un conjunto de buenas prácticas. Y algo que se tiene que destacar, que esta normativa no es certificable. ¿Por qué? Porque la certificación se obtiene en la normativa ISO 27001. Esta ya solo es una guía práctica de la certificación 27001. Entonces acá nosotros tenemos los controles, que está dividida en 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. Por ejemplo, destacando los dominios, tenemos las políticas de seguridad, los aspectos, la seguridad ligada a los recursos humanos y todo lo que engloba lo que es el departamento de TI, pero lo que nos hace énfasis es que cada empleado es responsable
de la seguridad de la información de una empresa. Por eso es que esta ISO es bastante completa, porque engloba todos los procesos de la organización, es decir, no solo a la gerencia de las tecnologías y la información es a la que le compete la seguridad de la información, es un deber de todos los empleados de la organización, y esta normativa nos permite estandarizar todo y aplicar estas buenas prácticas. Bueno, eso sería todo en nuestra exposición. Gracias.